ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuentealba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Nuestro pasado nos da orgullo. Nuestro presente es de transformación. Agrupación 27 de junio. Tendríamos que pensar que para qué es el Estado de Derecho y qué es el Estado de Derecho en el marco de la desigualdad capitalista. Digo esto porque me parece clave. El Estado de Derecho siempre en la historia, digo el Estado de Derecho, el derecho, digamos, el Estado moderno, con el derecho moderno, digamos, y que fue creciendo a partir del siglo XX, a partir de las distintas declaraciones de derechos universales y de derechos humanos y de derechos del hombre y demás. Yo siempre creo que el Estado de Derecho, en el marco, insisto, capitalista, de la reproducción desigual capitalista, tiene reservado siempre el espacio del no derecho. No creo que sea una falla, de ninguna forma. Es constitutivo de la reproducción de la desigualdad. El Estado tiene que garantizar la reproducción de la desigualdad. De alguna forma, el Estado capitalista, ¿no? Estoy diciendo. Garantiza la reproducción de la desigualdad. Por lo tanto, hay un espacio del no derecho, o del derecho vulnerado, o de la violación de derechos, dentro del Estado. Esto es pensar, en términos más de Agamben o de todos esos autores, la excepción, el estado de excepción. Bueno, eso es creer, hay que pensar que la excepción está en la norma. No es algo fuera de la norma contiene la excepción todo el tiempo. Y eso demuestra claramente de que no existe un reproche, por decirlo de alguna manera, ni social, ni político, ni judicial, a algo que es una violación de derechos humanos. Es una violación sistemática de derechos humanos. La cárcel es un aparato que viola derechos humanos. No es hechos aislados, no es una situación que uno encuentra en una cárcel o en algún espacio de la cárcel, de una cárcel y en otro no. No, uno va a la cárcel, hoy cualquier cárcel, entra a la cárcel, cualquier cárcel, la 11, la 9, las de acá, cualquier entra y ya está observando, con la observación. Dejemos si puede, además entrevista a los presos y demás, con la observación uno está detectando que lo que existe ahí es una violación sistemática de derechos humanos. Después, además, uno lo puede profundizar con entrevistas, con avanzar en temas más problemáticos y demás. Si eso no está problematizado y sobre eso no hay ninguna interpelación y ninguna sanción, más que esa formalidad de que cumplen cada vez que viene el relator de las Naciones Unidas y visita nuestras cárceles, después hace un informe y dice que realmente acá se violan los derechos humanos, y esto lo presentó el año pasado, estoy diciendo, y sin embargo eso es, bueno, listo, es un trámite más, lo incorporamos al expediente sobre visitas de los organismos internacionales y seguimos adelante. Si eso aparece como algo que ya se incorpora y una suerte de naturalización sobre estos hechos, evidentemente quiere decir que tiene una función política que los trasciende. Evidentemente no es un error, no es un defecto,
sino es parte de un proyecto político sobre determinados sectores, y un proyecto político que no va a ser interpelado sobre determinados sectores, por nadie. Por nadie va a ser interpelado, y de hecho no lo es. Es decir, si un juez entrara a la cárcel tendría que clausurar. No entra. O entra y se queda en la oficina del director, no pasa a los pabellones. Un fiscal más o menos lo mismo. Los organismos de derechos humanos no los dejan entrar. Como aquí pasa con Zainuco y como pasa con tantos otros, no lo dejan entrar. Y cuando los dejan entrar algunos organismos o algunas organizaciones tienen que ver con la atención del caso individual, de la demanda de un preso en forma individual y demás, que es una forma de decir, bueno, yo te dejo que te asistan, pero no me cuestiones el sistema. Ahora, si yo entro y voy a los pabellones, como hacemos nosotros, que vamos a los pabellones más, bueno, lo que uno está cuestionando el sistema, no está cuestionando solamente que a este preso le pasa tal cosa. Además de que a este preso le pasa tal cosa, uno lo que está diciendo, bueno, acá hay en términos institucionales, hay una decisión política de violentar derechos. Y cuando digo decisión política es que si uno va a la cárcel de Rawson, a la cárcel de San Juan, si va a la cárcel de Mendoza, si va estoy hablando provinciales, y a la cárcel de Olmos, a la cárcel de Sierra Chica, al complejo de Ezeiza, mujeres, varones y todo lo demás, y en todos los casos encuentra esta situación, quiere decir que esto no es un error masivo. Vamos, esto entonces se inscribe en otra cuestión, se inscribe en cómo serían tratados estos sujetos que además son los últimos del eslabón de la cadena de exclusión. Y serán tratados así, con violencia, con violación de derechos, y sobre todo serán tratados de una forma para lograr, y esto sí me parece que es importante, lograr que esos sujetos consideren que ese es el lugar que merecen y ese es el lugar social que les corresponde. Eso es la construcción de una subjetividad que es, digamos, yo creo en el fondo, la anulación de cualquier interpelación política desde los propios sujetos tocados por el sistema penal. No es y además no es el proyecto de la cárcel reinsertar a nadie nunca. No lo fue. Digamos, esa es la justificación de la cárcel para la pena moderna, para justificar cómo podemos justificar que una parte de la sociedad encierre a otra. Y esa sea la pena excluyente, el encierro. Y bueno, tenemos que justificar diciendo que con ellos vamos a hacer algo y después los vamos a volver bárbaros a la sociedad. Bueno, a lo largo de la historia nunca hizo eso, jamás, eso es mentira, eso es una farsa, jamás hizo eso. Quizás ahora esté más, y en ese sentido no está tan mal, aunque parezca muy cruel lo que voy a decir, está más expresiva la función real de la cárcel. La cárcel es castigo. Lo que pasa es que en nuestras geografías, a diferencia de Europa y demás, que también castigan, por supuesto, y encierran y castigan, en nuestras geografías hay un plus, un suplemento mayor que es la crueldad. Es muy difícil que uno vaya a una cárcel europea, podrá haber, no digo que no, pero es muy difícil que uno vaya a una cárcel europea y los presos no coman, o los presos no tengan su abrigo. Ahora, por supuesto, están 23 horas encerrados, esto es un desastre, igual quiero decir, pero es muy difícil que esas necesidades básicas estén violentadas. Acá están violentadas. Bueno, uno diría, están violentadas afuera, con gran parte de la población. Bueno, adentro de la cárcel eso se profundiza fuertemente. Entonces, me parece que, insisto, no hay error. No hay error. Uno dice, la cárcel no cumple. No, la cárcel está cumpliendo con un objetivo. La cárcel fracasa, ¿no? ¿Cómo fracasa? Tiene un éxito notable. ¿A dónde fracasó? ¿En los fines manifiestos de la cárcel, en lo que dice la norma? Ah, sí, pero ¿hace cuánto que la cárcel no hace lo que dice la norma? Desde que nació. Entonces, si una institución que lleva 300 años, porque no lleva más de eso, 300 años, hace 300 años que no hace lo que dice la norma, quiere decir que lo que hace sirve. Y sirve para algo. Es útil. Si no, digamos, inmediatamente hubiéramos tenido que pensar en alternativas a la cárcel. Que por cierto se han pensado en algunas, pero lo que han hecho no es disminuir gente adentro de la cárcel, sino complementar la pena carcelaria con arrestos domiciliarios, con penas con probation, con lo que fuere, que lo que hacen es sumar gente al sistema de sujeción. Es decir, no es que bajó la cantidad de gente presa, porque las pusimos en arresto domiciliario, las pusimos con una pena de probation o lo que fuera, sino que lo que hace es que seguimos con la misma cantidad o más gente en la cárcel y además con otros sistemas de sujeción en donde esas personas tienen que rendir cuenta
todo el tiempo de lo que están haciendo. Yo he encontrado gente presa por menudeo de droga, con 4 años de condena, y llegué a encontrar hace 2 semanas, 3 semanas, a un muchacho de 20 años con 1 año de condena dentro de la cárcel. Sin embargo, y me parece que no está mal decirlo, un tribunal oral, en la capital, condenó hace 2 semanas a 2 penitenciarios por el delito de tortura. O sea, eso es saludable, por el delito de tortura, que no se condenaba a nadie, por el delito de tortura. Los condenó a 8 años de prisión. Insisto, eso para nosotros es importante en el marco de la lucha. Lo desagradable es que aún, entre comillas, haciendo justicia, se otorga impunidad. Los 2 carceleros que fueron condenados hasta el último día siguieron trabajando en el mismo lugar a donde habían hecho las torturas. Es decir, se los condenó a 8 años de prisión y no se los puso preso. Se les dio el beneficio, entre comillas, de la prisión domiciliaria. Sí, cómo no. Mira, yo la U11 no la conozco. Nunca ingresé, pero sí la U9. Y realmente, bueno, 2 cosas que me parece bastante importantes decir. En principio, el sistema federal utiliza las cárceles como la de Neuquén, como la de Rawson, la de Chaco, que son las 3 de máxima seguridad del interior. Los utiliza como, nosotros le llamamos penas de destierro, porque el 80% de las personas que están presas en esos lugares son de Buenos Aires. El 80%. En Neuquén era el 77% de las personas que estaban presas, cuando venimos el año pasado, eran todas de Buenos Aires. Lo cual les rompe todo el vínculo familiar, les rompe todo, digamos. O sea, cuando los condena y hay como unos suplementos punitivos, entonces los mandan al sur, o los mandan a desvincularse. Por lo tanto, ahí ya te demuestra claramente que la resocialización es una estafa. La unidad 9 es una unidad que está extraordinariamente deteriorada, muchísima violencia, y muchísima degradación. Tengo entendido que la U11 es aún peor, por los relatos que ayer en la actividad que se hizo desde Sainuco, muchos participaron y muchos intervinieron, y muchos que ingresan a la cárcel, los que sí pueden ingresar, docentes, la pastoral y demás, los que sí pueden ingresar, no como a Sainuco que lo tienen prohibido, y acceden a los espacios internos de la cárcel, y realmente lo que relataban era de una gravedad muy extrema, quiero decir, la verdad, muy extrema, de no poder ingresar a determinados lugares por la cantidad de ratas que pasan, por ejemplo, que no pueden ingresar por la cantidad de ratas que pasan. Muy extrema, y bueno, en ese marco, y muy violenta, digamos, no solamente en condiciones materiales degradadas, sino muy violenta. En ese marco, bueno, yo vengo aquí y estuve aquí porque acompaño la triste conmemoración de los 2 años de la muerte, del asesinato de Cristian Ibaceta en la 11. A Cristian Ibaceta nosotros lo fuimos conociendo en sus traslados al sistema federal, cuando los iban trasladando al sistema federal también, porque él denunciaba y entonces lo pasaban al sistema federal. El sistema federal, entre los sistemas provinciales y el sistema federal se pasan la información, entonces cuando Cristian llegó a Rawson lo molieron a palos. Rawson es una cárcel federal y lo sacaban de la 11 porque había denunciado en la 11 y lo trasladaron a Rawson, primero a la 9 y después a Rawson y después a Chaco. En Chaco no estaba tan mal, pero justamente Cristian quería volver aquí para estar más cerca de su familia, y cuando volví acá, como tenía denuncias hechas también contra el sistema federal, volvió a la 11 y ahí fue a donde lo asesinaron. Yo creo que Cristian es el símbolo de las personas que uno considera que son necesarias y que no son tantas, porque la situación a las que los someten no es sencillo ponerse a denunciar, ponerse al frente de la defensa de los derechos, no propios solamente, sino del colectivo, que eso es lo que hacía Cristian, y eso es lo que molestaba. Pero también Cristian, el caso de Cristian, no solamente la muerte, sino también las torturas que Cristian pasó y que él denunciaba, también Cristian es un símbolo fuerte de la impunidad
del sistema. Entonces creo que por eso seguir de alguna manera reivindicando la figura de Cristian, pero digo, en toda su complejidad, no solamente como un preso que tenía capacidad de denuncia y de denuncia en relación al colectivo, no solamente a sí mismo, que eso cada vez se ve menos, porque cada vez están mucho más condicionados a una lógica de sobrevivencia, pero no solamente una lógica de sobrevivencia, sino a un temor muy fuerte de ser asesinados, de ser muertos como fue asesinado Cristian, de ser muertos no en forma directa por la Fuerza de Seguridad y Custodia, sino por mandar a matar. Algo que hasta en la provincia de Buenos Aires tiene un nombre, que se llama el coche bomba. El coche bomba es aquel que el servicio manda a algún preso a matar bajo amenaza de que lo van a matar a él, o bajo amenaza de un traslado a otra cárcel, o bajo amenaza de que lo van a poner en un pabellón donde sabe que lo van a matar. Esta es la lógica de la violencia en la cárcel. Por eso el caso de Cristian es un caso emblemático que lamentamos mucho que hoy no esté, pero que nosotros su muerte tiene que ser reivindicada en términos políticos y que trascienda el hecho en sí mismo del asesinato, sino que trascienda para decir que se puede matar en la cárcel, se puede quedar impune un hecho, y los motivos por el cual se puede matar a alguien en la cárcel es porque esa persona diga basta, diga no, diga esto no es suficiente para seguir tolerándolo, esto no es posible de ser tolerado, y eso me parece que tiene que ser como una especie sí, para nosotros de motivación para no solamente tratar de resolver que algún día los torturadores de Cristian, no los que solamente indujeron a su asesinato, sino los torturadores de Cristian en las causas anteriores puedan ser juzgados. Con todas las limitaciones que sabemos que puede parecer esos juicios y con todos los resultados que puedan ser por ahí no los esperados que uno quiere, pero que sí sean juzgados. Porque eso es y no porque yo particularmente no creo en la justicia, particularmente no me parece, si son juzgados serán juzgados por vaya a saber por qué motivos, no tengo claro que sea porque hagan justicia, pero sí me parece que son límites que nosotros le tenemos que poner a esto que es la continuidad, así como se habla de la continuidad de la tortura no puede continuar si no tiene su hermana gemela, que es la impunidad. Y la única que garantiza impunidad es la justicia. Estamos despidiendo a este testimonio de la doctora Alcira Daroqui. Nosotros vamos a estar la semana que viene con más material en lo que tiene que ver también con la lectura de las situaciones críticas y las miradas complacientes que lamentablemente los medios hegemónicos realizan hacia lo que tiene que ver con el impacto del saqueo y la reapropiación de la riqueza contra los sectores más humildes. Acá justamente parados de espalda a la U11 y parados en Neuquén Capital, la provincia más rica del país, en la cual, por ejemplo, se puede criminalizar a un trabajador o trabajadora que reclame ganar un poco más de 5.000 pesos. O un lugar en donde un dirigente político tranquilamente a través de las cámaras de televisión puede decir que dio la orden de no actuar a la policía y después ese dirigente dice, bueno, pero eso no es causal de prueba, y puede andar tranquilamente disfrutando de una vida familiar mientras efectivamente la impunidad sigue haciendo su gran negocio. Eso es Neuquén hoy. Neuquén también es la U11. Nosotros hasta la semana que viene con más material acá por nuestro programa, por nuestro canal, con más Cartago.